Buenas, mi nombre es Joel Gilberto Collazos Carguay, soy jefe de equipo de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud. Un agradecimiento a Sutran que nos da la oportunidad de compartir con ustedes algunas recomendaciones respecto a lo que son la protección que debe de ceñirse a los vehículos de transporte de carga, pasajeros, en el marco de la pandemia de COVID que estamos viviendo en la actualidad. Es importante tener en cuenta que nosotros como Ministerio de Salud estamos atentos a todas las consultas que ustedes posteriormente nos alcancen para poder sacar todas las dudas que ustedes tengan respecto a esta enfermedad que viene en este momento atacando a nuestro país a nivel de todo el país, a nivel de toda la región, de toda la región. Voy a compartir con ustedes un PPT, el cual vamos a, en el cual hemos dado algunas imágenes. Me van a permitir de mi parte comentar algunos elementos de importancia que necesitamos remarcar y que ustedes voy a tratar de ser lo más claro posible para posibilitar el que ustedes encuentren sentido a alguna de las recomendaciones que hacemos. Entonces, el marco de la presentación es el protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID en el transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías. Y yo quería iniciar con el concepto de salud. Primero, en la salud no solamente es de las personas, no solamente uno se puede cuidar y uno no puede enfermarse, toma decisiones adecuadas y va a evitar enfermarse. También está, la salud es mental, tiene que ver no solamente con la parte física, sino con tu situación mental. La depresión y problemas de ansiedad pueden generar también enfermedades que generan un cambio en la vida diaria de las personas. Pero sobre todo también la salud es social, es colectiva, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, de estos tres conceptos que encierran la salud es lo que yo quiero que ustedes nos puedan entender, porque es importante prestar y utilizar las recomendaciones que vamos a desarrollar, porque no solamente vamos a ver que ustedes no se enfermen, tú, tu familia, sino también que nos ayudes a que la sociedad no siga enfermándose. Y esa es una responsabilidad de todos, porque la salud está en ese marco. Entonces, un punto que quiero explicitar, que después se va a entender en las recomendaciones, es cómo se contagia este COVID, ¿no? Es un virus que principalmente se transmite por vía aérea y se transmite a través principalmente del estornudo, digamos así, ¿no? Cuando uno estornuda, como pueden ver ahí en la figura 1, generalmente si no se cubre adecuadamente, como hemos estado enseñando hace un tiempo atrás, para estornudar hay que cubrirse con el antebrazo, para que si yo estornudo, las gotas que salen de mi boca se queden en el antebrazo y no se dispersen en diversas áreas como se pueden ver, ¿no? Si yo estornudo, por ejemplo, frente a un escritorio, las gotículas que salen del estornudo, como si yo escupiera, pero en pequeñas gotitas, van a caer en todo el espacio en donde pueda, ¿no? Taza, computadora, si vamos al camión, en el timón, en el parabrisas, si estornudo de costado, en la palanca de cambio, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo tener la enfermedad y en ese momento aparece el portador, ¿no? Alguien que de repente usted estornudó de costado y salpicó un pañuelo, por poner un ejemplo, y otra persona toca ese pañuelo, llega el virus a la mano. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros con las manos? A veces nos tocamos el rostro, de alguna forma. Basta que yo haya cogido el virus de algún lado y me lo lleve al rostro, ya ingresa el virus a mi cuerpo, sobre todo si cojo la nariz o la boca.
Entonces, por eso hablamos de evitar saludarnos con la mano, por ejemplo, ¿no? O el beso que antes nos dábamos entre conocidos, hombre y mujer. Por eso también es importante lavarse las manos, que generalmente estamos impulsando ya de muchos años atrás, ¿no? Esta es la explicación por la cual el reducir el contagio es importante. Mantener la higiene respiratoria al momento de respirar con el antebrazo y lavarnos las manos frecuentemente. Eso es muy importante para evitar o reducir el contagio del COVID, y eso ha hecho que también ahora sea obligatorio el uso de la mascarilla, ¿no? El uso de la mascarilla. Y el otro argumento que tenemos que socializar es el distanciamiento social. ¿Qué significa distanciamiento social? Mantener una distancia entre usted y los demás. ¿Y por qué es importante? Si yo tengo una distancia entre personas de por lo menos 1 metro como mínimo a más, voy a reducir la posibilidad de transmitir ante un estornudo el virus. Y también, si yo tengo el virus, tengo menos posibilidad de contagiar a las personas, como ustedes pueden ver en la lámina. Si una persona en estos momentos infecta a 2,5 personas en 30 días, puede infectar a 406 personas cuando no se mantiene la distancia social, cuando promovemos la aglomeración. Como por ejemplo cuando ustedes llegan a un destino para dejar su carga y hay 40 personas esperando todas juntas. En ese momento el virus se puede transmitir mucho más. Si mantenemos la distancia social, se reduce drásticamente la cantidad de personas contagiadas. Y ahí regreso al punto inicial. La salud no solo es individual, sino es colectiva. Y eso es un punto importante que necesitamos que ustedes nos ayuden a controlar la propagación del virus. La responsabilidad de la empresa del transporte o dueño del vehículo es justamente algunas de las recomendaciones que vamos a ver en este ámbito, ¿no? Señala el protocolo, por ejemplo, el mantener la ruta clara, precisa y comunicarla frecuentemente. Ahorita tenemos lugares y distritos en donde hay personas con COVID y hay zonas en donde no hay personas con COVID. Y ustedes van a hacer un transporte. Si uno de ustedes está enfermo o lamentablemente pueden traer o pueden llevar el virus a una ciudad en donde no hay. Y ese es un punto muy importante a tenerlo en cuenta. Por eso es importante tener las recomendaciones y que ustedes conozcan que tienen que estar sanos para hacer este tipo de servicio. Promover el distanciamiento social en los lugares a donde llegan para dejar su carga. No esperar que haya muchas personas. Tratar de promover entre ustedes mismos, señores, distancia cada metro y medio, 2 metros si es necesario, dependiendo al lugar en donde llevan. Pero esta circulación que ustedes van a desarrollar por el territorio nacional puede generar esa transmisión entre ciudades, que es lo que no queremos y por lo cual necesitamos que ustedes también participen en este proceso. Dentro de estas responsabilidades de la empresa es definir claramente las rutas en donde van ustedes a circular para tener nosotros claros por dónde están caminando y para hacer la vigilancia también de ustedes como conductores en caso haya alguna alerta dentro del camino. Si ustedes, también es importante que conozcamos la ruta para nosotros poder avisarle, ¿no? Porque va a haber momentos en que de repente necesitan parar para sus alimentos, entonces nosotros les podemos decir, cuidado, ese distrito hay COVID. Entonces, para que ustedes tomen mayor precaución en los elementos de protección, de tal forma que ustedes puedan hacer un viaje en lo posible seguro, ¿no? El tema de la limpieza y desinfección es importante de su vehículo y eso con la empresa es parte de su responsabilidad. Acá he puesto 2 fotos. Una foto está destinada para tratar de asimilar, disculpen que no pude encontrar una de camión, pero esta es una relacionada un poco a buses, ¿no?
¿Qué elementos de limpieza y desinfección? Y hay dos términos que hay que aclarar, ¿no? La limpieza es la remoción de la suciedad o del polvo. De preferencia utilicemos elementos simples, un trapo mojado para retirar el polvo, y la desinfección es ya utilizar un químico como el que ustedes pueden estar viendo ahí. El alcohol etílico entre 62 y 71%, el agua oxigenada y el hipoclorito de sodio, que señalan que son elementos que van a ayudar a evitar que el virus se mantenga en las superficies. ¿Qué tengo que limpiar? Tengo que limpiar todas las zonas en donde las personas pueden colocar sus manos, ¿no? En ese caso, el timón, el parabrisas, el espejo retrovisor, en todo espacio en donde las personas hayan podido tocarlo, es lo que yo debo preferentemente limpiar. Y para limpiar la parte interior de mi carro, ustedes observen a la persona que tiene guantes, porque estamos hablando que estos son sustancias químicas que pueden lastimar también las manos, entonces requerimos guantes para la limpieza y desinfección. Ojo, después vamos a conversar más sobre el uso de guantes, pero si voy a limpiar y desinfectar, usemos guantes, porque si uso lejía, va a lastimar la piel. Si uso peróxido de hidrógeno, igual, si uso el alcohol, y sobre todo también para protegernos, porque estas superficies que voy a limpiar pueden haber sido tocadas por personas que tienen el virus en las manos. Entonces uso mi trapo, uso el guantes como elemento de protección, y cuando termine de limpiar, me retiro los guantes y los elimino. Eso es lo más correcto para poder desarrollar. En el caso del uso de la lejía, perdón, discúlpenme, tienen que tener en cuenta un mecanismo. Si es que vamos a limpiar cosas internas, pueden utilizar estas botellitas con aspersor y diluir 40 mililitros de lejía en una taza de agua, diluirlo, y con ese aspersor que vemos aquí, podamos nosotros lanzar, previa limpieza, lanzar el elemento desinfectante para poder limpiar alrededor del vehículo. En el otro espacio también quería tener una referencia respecto a los túneles, ¿no? La desinfección de este tipo de túneles es principalmente a objetos inertes, como ustedes pueden ver. El vehículo, por ejemplo, puede pasar tranquilamente. Hemos visto situaciones en que las personas pasan por túneles como los que hemos observado. No es necesariamente correcto. La sustancia que liberemos y que las personas pasen por ese túnel, si es alcohol, si es lejía, no es lo correcto, porque podemos lastimar a las personas en las partes de la piel. Algunos lo hacen por la ropa, pero no es correcto pasar estos túneles y rociar a las personas con sustancias químicas. Este tipo de túneles están generados para objetos inertes, como el caso de vehículos, los carritos, los triciclos de repente que utilizan ustedes para carga, puede ser utilizado estos túneles también para la desinfección. Esa es una mejor utilidad que poner a las personas bajo estos túneles. Y hay que tener cuidado en elementos como alcohol o lejía, principalmente. La lejía va a desteñir la ropa. En el caso del alcohol, si por ahí tienes contacto con fuego, es peligroso porque se puede prender la ropa, ¿no? El alcohol es inflamante, entonces tengamos cuidado con este tipo de túneles y con las sustancias que van a utilizarse. No para las personas, utilicémoslo para los objetos inertes, como el carro, como les decía, y otros elementos que ustedes utilizan para la descarga, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. La higiene también. Lo que señala la norma y que es importante es que la empresa, la institución, tenga espacios para que el personal, el conductor y los trabajadores se puedan lavar las manos frecuentemente, ¿no? Hablamos de desinfección de vehículos, de sustancias inertes. Para el caso de la persona, lo más importante es la higiene de manos o el lavado de manos. ¿Cuánto tiempo? 20 segundos. Ahí tienen 8 pasos que ustedes pueden observar, ¿no? Puedo usar jabón líquido, puedo usar jabón en barra,
Los dos son útiles, lo importante es el tiempo, 20 segundos para lavarse las manos y tratar de retirar todo lo que podamos encontrar. Generalmente nosotros sobamos nada más así y no debe ser. Tenemos, como pueden ver ahí, tenemos que no solamente lavarnos en las superficies internas, sino también las externas. Las externas entre los dedos, entre las uñas, si es que las tengo largas, con más razón, ¿no? Por delante, por detrás, ese tiempo de 20 segundos ustedes lo pueden calcular cantando feliz cumpleaños o happy birthday, para que ustedes más o menos cuenten cuánto tiempo demora. Ese es el tiempo que tienen que lavarse las manos con cualquier jabón, ¿no? ¿Qué facilidad nos tiene que dar la institución o la empresa? Tener un baño con agua frecuente, con jabón, papel toalla, para poder realizarnos frecuentemente este lavado de manos y evitar, si por cualquier descuido nuestro cogemos un manubrio, un timón que ya ha sido infectado por el virus, inmediatamente al lavarme las manos estoy neutralizando la posibilidad de contaminar. Entonces, eso es la importancia del lavado de manos, ¿no? También es importante el tema de la ventilación en el vehículo. La ventilación en este espacio hay que tener en cuenta, no solamente en su casa y en todos los ambientes, tiene que haber una adecuada ventilación. El mantener abiertas las ventanas, sobre todo si tengo un copiloto, para que pueda el fluido del aire dispersar rápidamente el ambiente. No es bueno ambientes cerrados, y si hay mucha gente, peor. No es bueno viajar muchas personas en espacios reducidos, porque lamentablemente si no hay una buena ventilación, el virus se puede transmitir con mayor facilidad. Entonces es importante tener una buena ventilación dentro del vehículo y dentro del ambiente con las ventanas abiertas y dentro de los ambientes laborales de la empresa similarmente, ¿no? Ventanas abiertas para tener una mejor circulación de aire y evitar la propagación del virus. El cuidado de los conductores. La empresa también tiene esta responsabilidad. Y ahí creo que es importante un poco tener en cuenta lo siguiente: todos necesitamos trabajar. Estoy totalmente de acuerdo en ese proceso. El problema es que el trabajar no debe ser una posibilidad de contagiar a otras personas. Hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? Si yo tengo dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, dificultad respiratoria, es posible que ya me haya contagiado del COVID, ¿no? Entonces, o puede ser una gripe común, pero ahorita, en estos momentos en que tenemos una transmisión comunitaria con una alta cantidad de casos en nuestra ciudad, necesitamos pensar que es esta enfermedad, por lo cual no debo arriesgarme a mí como individuo, y tampoco pensar en la sociedad y yo viajar si tengo estas características, ¿no? La foto que ustedes ven ahí es un termómetro digital, el cual puede medir la temperatura. Si yo tengo 37.5, 38, ya no debo viajar. Y si no tengo fiebre, porque no todos los pacientes COVID hacen fiebre, habrán escuchado bastante el término asintomático. ¿Qué quiere decir asintomático? Que no tiene síntomas. Hay personas que tienen el COVID, pero no tienen ninguno de estos síntomas y signos. Generalmente, a veces solamente me duele un poquito la cabeza, ¿no? Pero hay otros que tienen todo, hasta fiebre. Entonces, es variable en cada persona. Pero cualquiera de estas características hay que ponernos en alerta y hay que descartar. Cuando yo tengo alguna de estas sintomatologías o fiebre, hay que mirar la necesidad de generar una prueba rápida para descartar el COVID, ¿no? Para eso la empresa coordina con la autoridad de salud, de tal forma que pueda diagnosticarse, y a casa, si es que es positivo, a esperar en casa, quedémonos en casa responsablemente para evitar no contagiar a otras personas y proteger también a nuestra familia, ¿no?
Y si, no, y si sale negativo, mejor, pero también no vas a trabajar. Quédate en casa hasta que te recuperes, porque estos síntomas, si no fue COVID, puede ser alguna enfermedad respiratoria que te debilita y que en el viaje, si vas a pasar por zonas de COVID, prefieren mejor descansa 2 días medicado para que te pase la sintomatología y regresas a trabajar. Evitemos en lo posible en estas circunstancias poder viajar si hay alguna de estos signos y síntomas que estén presentes en ustedes. Y para eso la empresa tiene que cuidarlos. Por eso hablamos de cuidado de los conductores. Es un término que es parte de la sociedad y en el cual todos debemos apoyarnos para poder tener una mejor posibilidad de seguir trabajando, porque si ustedes se enferman, la empresa se enferma, dejan de trabajar. Entonces hay que tener el cuidado respectivamente y si ustedes dejan trabajar, se esparce más el virus, nuevamente a cuarentena y aislamiento social todos. Entonces, eso es lo que necesitamos siempre tener en cuenta, ¿no? Condiciones de seguridad en los conductores, el tema del uso de la mascarilla, ¿no? Esta mascarilla es una mascarilla quirúrgica, algunos le llaman mascarilla descartable, es de uso diario, ¿no? En lo posible. Si se moja, cambiarla inmediatamente, utilizarla adecuadamente, como pueden ver en la foto, cogen por las orejas, perdón, los elásticos que tiene la mascarilla y la colocan. Y al momento de ya hacen su ruta diaria, la mascarilla debe utilizarse cubriendo boca y nariz. No utilicemos la mascarilla dejando la nariz fuera. Lo otro que no hay que hacer es manipular con las manos la parte exterior, porque igual si tengo las manos contaminadas, ya estoy contaminando la mascarilla y al momento de retirarme voy a tener la posibilidad de contagiarme con el virus. Al momento de colocar y retirar, siempre de los elásticos, una vez que lo retiro, ponerlo en una bolsa plástica y eliminarla, ¿no? Esta es parte de lo que ustedes pueden ver de algunos hábitos que no debemos tener en cuenta: no tocar la mascarilla por la parte posterior, utilizar cubriendo adecuadamente la nariz y boca. Esta es una mala forma de utilizarla. Y ahí viene el tema de los guantes, ¿no? Que ustedes ven ahí. Hay algunas personas que están utilizando guantes. No los recomendamos porque al final es un elemento de falsa protección. ¿En qué sentido? Si tú con el guante igual coges una superficie con COVID e igual te vas a tocar el rostro como esta persona, igual lo vas a transmitir. Entonces, es más, a veces ya por no utilizar el tema del guante, no te lavas las manos. Entonces, bajo esa característica y algunos usan en el guante alcohol gel, tampoco es adecuado. Lo universal y más que te va a proteger mucho mejor es el lavado de manos constante, con agua y jabón, ¿no? El guante no va a ser necesario utilizarlo. Puede ser de utilidad, sí, para descargar algún tipo de carga, por ejemplo, como carne o como elementos difíciles de descargar y que vas a necesitar cargarlo entre varias personas de repente. Ahí quizás puedas utilizar el guante por ese momento, porque tampoco el guante es para utilizarlo todo el día. Porque como es un látex, va a humedecer la mano y el látex se cambia de color y se ensucia con facilidad. Entonces, solamente en situaciones para hacer la limpieza y desinfección o para yo de repente tener que hacer una carga entre varias personas y específicamente voy a contactar o tener que coger a otra persona, puedo usar los guantes por ese momento y de ir retirarlo y eliminarlo en una bolsa, al igual que la mascarilla. El lavado de manos frecuente, el distanciamiento social y la limpieza del vehículo, importantes siempre como condiciones de seguridad para el conductor. Tengan en cuenta lo siguiente: en estos momentos la higiene y la limpieza tiene que, si antes lo hacían una vez o 2 veces, ahora tienen que hacerlo siempre.
lo mejor, la mayor cantidad de veces, el mayor cuidado posible. Eso es lo que nos va a permitir no enfermarnos y tener claramente esta situación controlada. En el caso de las condiciones de seguridad del vehículo, hay que tener en cuenta nuevamente los líquidos de desinfección que van a ser parte ahora de mi vehículo. Yo debo tener o alcohol etílico o lejía diluida en un aspersor, y también debo tener los elementos de protección como el jabón líquido o jabón en barra. Debo tener también mi alcohol gel, tener mis mascarillas dentro del vehículo. Ya van a ser elementos con los cuales hay que tenerlos dentro del mismo, ¿no? La adecuada limpieza del mismo, como señalábamos hace un momento, con cualquiera de estos elementos desinfectantes, para dentro de la cabina de donde van las personas, todos los lugares en donde las personas pueden haber tocado, hay que limpiarlas, y antes que salga nuevamente el viaje, limpiarlo. Lo que tenemos que hacer ahora es, llego a mi destino, limpieza y desinfección del vehículo. Yo me lavo las manos en todo momento. Si no puedo lavarme la mano, uso el alcohol gel. Esa es la alternativa. Igual, 20 segundos, sea lavado de manos o sea alcohol gel, 20 segundos haciendo la maniobra de limpiar toda la mano posible. Llego a mi destino, llego a mi destino, nuevamente limpieza y desinfección del vehículo. Y yo en la ruta, en donde pare y toque algún elemento ajeno que no tengo claridad, lavarme las manos siempre. Siempre lavándose las manos y utilizando la mascarilla en todo momento para que podamos tener claridad en ese aspecto. Entonces, básicamente de esto, el protocolo también señala lo siguiente. En las rutas en las que vamos a estar nosotros, va a haber parada de alimentos, por ejemplo, ¿no? Evitemos concentrarnos en espacios en donde hay muchas personas, tratando de mantener siempre el distanciamiento social, eso es importante. Tratemos en lo posible también de no ocupar espacios, los alimentos, hay que tratar de ver lugares de garantía en donde pueda yo tener claridad en la preparación de los mismos. Si puedo comer en aire, en un espacio ventilado, mucho mejor, o de repente en el cubículo de mi camión, ¿no? Evitar bajar y de repente reunirte con muchas personas. Siempre hay que evitar la aglomeración. Ustedes pueden guiar en ese proceso a las personas al momento de la carga y descarga, al momento de los alimentos similarmente, tratar de no tener muchas personas alrededor. En los camiones, cuando ustedes viajar con la menor cantidad de personas, evitar subir de repente personas dentro de la ruta, porque no sabemos si es una persona que puede tener COVID o no. Imagínense cómo está cambiando nuestra vida ahora todo esto, ¿no? ¿Cómo saber si la persona que tú de repente le das un avetoncito de unas 2 cuadras ha tenido COVID o no? No lo sabemos. Lamentablemente estamos en este proceso en el cual tenemos que tener lo máximo de protección y cuidados posibles, siempre con nuestra mascarilla, pedir que todas las personas alrededor la tengan porque es una obligatoriedad contar con ella, tener acceso siempre a los elementos de higiene y a los elementos de desinfección, limpiar frecuentemente mi vehículo, son temas que ustedes tienen que concentrar en este espacio. Respecto al alcohol, ahí esa es la concentración que ustedes tienen que utilizar, entre 62 y 71%. Hay alcoholes con más porcentaje, no son de utilidad para el virus. Hay que tratar de conseguir entre ese rango. Hay que tenerlo en cuenta también para ese alcance. Punto también importante en estos momentos de la carga y descarga, siempre tener en cuenta también si hay necesidad de uso de guantes, como les señalaba, cuando de repente tenga que descargar carne o algún otro elemento de características que me sean difíciles de no tocar, ¿no? Entonces ahí hay que protegernos también, si hay muchas personas alrededor. Todos los elementos que se utilizan en la carga y descarga inertes, desinfectarlos, coordinar con las autoridades en este proceso. Quería cerrar la presentación con el tema de
de qué pasa si yo encuentro a una persona dentro de la empresa, un conductor que viene y hay que aplicar esta ficha. Lo que muestro aquí en la pantalla es parte de la resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud, que es referida bastante en el protocolo sanitario. Este es uno de los anexos relacionados a las fichas de sintomatología de los trabajadores y que las empresas deben tener en cuenta en el cuidado del trabajador, ¿no? Y esto está relacionado a lo que señalábamos de los signos y síntomas que pueden expresar los trabajadores. La presencia de fiebre, lo que es el dolor de garganta o tos o estornudo, lo que es expectoración, lo que es contacto con personas de caso confirmado de COVID-19 o si está tomando alguna medicación, de tal forma que se pueda tomar una decisión respecto a si ese conductor debe salir o no. Entonces, recomendación como regresamos al punto inicial, ¿no? Agradeceremos mucho la responsabilidad de cada uno de ustedes en evitar viajar si hay alguna de estas sintomatologías, ¿no? Porque ahorita, como está la enfermedad en nuestro país, cualquiera de estos signos se podría decir que es posible COVID, ¿no? Entonces, es necesario tener esa responsabilidad y aceptar pasar por las pruebas para poder reconocer si eres o no eres un paciente COVID-19 y eso hay que coordinarlo con la autoridad de salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si encontramos a un caso sospechoso dentro de, ¿cómo puedo decirle sospechoso? Cuando le hago esta encuesta y me comenta el conductor, no, mira, no tengo fiebre, pero hace un día hasta que me duele la garganta mucho. Entonces ya yo pongo en alerta o de repente el momento de ponerle el termómetro digital encuentro 38 grados. Entonces ya yo lo puedo en ese momento considerar un caso sospechoso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar una ficha epidemiológica que genera los datos del conductor, que está establecida por el Ministerio de Salud, aplicar la prueba rápida, serológica o molecular, de acuerdo a las normas del MINSA, inmediatamente identificar con quiénes vive, porque si hay ya la sintomatología, hay que tener en cuenta quiénes están alrededor para también corroborar si tienen o no tienen el virus, si es que sale positivo, y comunicar a la autoridad respectiva del territorio para tener en cuenta a este caso, ¿no? De acuerdo a los resultados, sabremos si es positivo o negativo y de acuerdo a ello se generará todo un protocolo de atención que está establecido en la resolución ministerial 193-2020. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta al momento de encontrar un caso sospechoso. En este caso, hay que tener toda la tranquilidad para considerar lo siguiente, ¿no? No todos los pacientes COVID positivo hacen signos de gravedad, ¿no? Básicamente un 5% de todos hacen una gravedad y son los que necesitan hospitalización. En la mayoría de casos estamos viendo esta sintomatología que hemos señalado, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, también en algunos casos están haciendo diarrea. Entonces, esto está asociado a la sintomatología de la enfermedad. Hay algunos que señalan también ya pierden el gusto y pierden el olfato de las cosas. Son parte de las características y un porcentaje menor son aquellos que van a requerir hospitalización. Entonces, ¿quiénes requieren hospitalización? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Se está viendo quienes requieren gravedad o hacen mayor gravedad son personas adultos mayores, mayores de 65 años. Por eso también hay que considerar el tema de la edad al momento del conductor, el tema de lo que es presencia de comorbilidades, es decir, pacientes con hipertensión arterial, con diabetes, con enfermedades cardiovasculares o que han tenido infartos previos, también están haciendo signos de gravedad. Y otros son las personas con sobrepeso y obesidad, ¿no? Y eso hemos visto que en ese caso no solamente son adultos mayores, sino jóvenes de 39, 40 años, 35 años que con sobrepeso están generando
este proceso y que tienen un antecedente de asma, están generando también gravedad, ¿no? O sea, ¿por qué es importante no enfermarnos en este momento? Porque no tenemos la cantidad suficiente, lo ha escuchado ustedes muchas veces del presidente, no hay muchas camas para la atención si ustedes entran en gravedad de la enfermedad. Entonces, eso es lo importante por lo cual es necesario cuidarnos, ¿no? Y cuidar a nuestros familiares y cuidar a nuestra sociedad. Entonces, es parte de una corresponsabilidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos por atenderlos, pero si ustedes se enferman en demasía, no vamos a poder. Y eso es lo que se está buscando controlar en todo este periodo y en todo este momento. El mejor de los casos que tiene la mayoría de pacientes COVID positivo es que van a tener esta sintomatología, pasa 14 días y ya el virus ha pasado su estadio, se hacen sus evaluaciones respectivas y si ustedes presentan negativo al virus, ya pueden retornar a su ámbito laboral, ¿no? Previa evaluación siempre para tener los cuidados respectivos. Entonces, para ir cerrando las ideas, este es un gráfico que encontré respecto a lo que es algunas recomendaciones en buses y que también hemos mencionado para el caso de transporte de carga, es la necesidad de la limpieza, ¿no? La limpieza y desinfección de todos los espacios en donde vamos a tocar. La ventilación, importante. Los accesorios, la limpieza, igual. Los accesorios que utilicemos para la carga, para cargar y descargar. La desinfección de todos los espacios que sean manipulados por nuestras manos y por las manos de las personas que nos ayudan. El tener agua, jabón, el tener la posibilidad de tener un servicio higiénico para lavarnos las manos o en el peor de los casos del alcohol gel para desinfectarnos las mismas por 20 segundos. El tema de tener un baño adecuado para poder hacer estas figuras, estas necesidades de tener una higiene, el uso de la mascarilla, importante utilizarla, como señalábamos hace un momento. La mascarilla nos va a proteger la nariz y la boca. Esta es una mascarilla quirúrgica descartable. Para poder colocarla, como ustedes pueden ver, presionamos, estiramos el elástico y la colocamos. La podemos acomodar un poco. Evitemos en lo posible con nuestras manos, si no están lavadas, estar tocándola, jalándola, porque eso puede llevar a que contaminemos alrededor de la mascarilla. Y al momento de retirar, igualmente de los elásticos, estirarla y retirarla para colocarla en una bolsa plástica y eliminarla, ¿no? Si se humedece la mascarilla, descartarla. Hay algunos que están viendo otro tipo de mascarillas. Es muy conocida el nombre de la mascarilla N95, que habrán escuchado muchos de ustedes. Ese tipo de mascarillas son especiales para hospitales, son actualmente no recomendables para el trabajo, principalmente utilicen estas. Hay unas mascarillas de tela que también pueden ser utilizadas y que hay una norma del Ministerio de Salud que define el tipo de tela, tiene que ser un poco gruesa para poder colocarla y que tiene otro mecanismo de al poder coger, esa se amarra tanto arriba como abajo. Entonces hay opciones que ustedes pueden tener en cuenta, pero lo importante es que la utilicen. Es obligatorio en todo el territorio nacional y tienen también que invitar a que sus acompañantes, trabajadores la utilicen, ¿no? Siempre recordar la higiene respiratoria al momento de estornudar, usar el antebrazo y ahorita en este medio, toda acción de higiene en exageración es bienvenida, ¿no? Yo salgo de mi trabajo, voy a mi casa, antes de entrar a mi casa, utilizar un trapito con lejía para limpiar la suela de mis zapatos, retirar los zapatos, colocarlos en un aire ventilado, no caminar en lo posible por mi casa con ellos. ¿Por qué esa precisión? Hay personas que escupen en el suelo y recuerden que el virus está en el ámbito respiratorio. Entonces, imagínense, también tenemos que evitar, a veces el mismo conductor está escupiendo dentro de su camión. Entonces, o escupe afuera hacia la pista. Entonces, este hábito ya tenemos que descartarlo. Evitar en lo posible estar escupiendo en el suelo o en cualquier espacio dentro del vehículo, ¿no? El tema de
Al entrar a mi casa, por eso es importante tener un trapito para limpiar las suelas, sacarme los zapatos y llevarlos a un lugar ventilado, si es posible, cerca al sol, para que seque. El tema de descartar toda la ropa que tengo en ese momento, retirar la ropa, ponerla en una bolsa para después lavarla con el detergente respectivo y ducharme, ¿no? Ducharme totalmente. Ahora llego a mi casa, ducharme, salgo de mi casa, siempre la limpieza y la higiene al máximo porque es importante tener en cuenta todos los elementos de protección, no solamente en el vehículo, sino también en nosotros, ¿no? Entonces, algunas de las recomendaciones que queríamos dejarlo nosotros desde el Ministerio de Salud, agradecidos a la Sutran de podernos darnos este espacio para poder comunicar estas recomendaciones y contar con ustedes para lograr derrotar a este virus y que de una vez nuestro país regrese poco a poco a la normalidad que todos queremos tener, ¿no? Muchas gracias nuevamente en nombre del Ministerio de Salud y hasta una nueva oportunidad.